Buenos días. Les voy a hablar de biomarcadores de enfermedad renal asociada a diabetes. Es un área en donde he trabajado junto con mis colaboradores por mucho tiempo y en particular nos vamos a enfocar a nefropatía diabética. La enfermedad renal asociada a la diabetes es una complicación de la diabetes mellitus y es la principal causa de enfermedad renal crónica. Se asocia con un mayor riesgo cardiovascular, progresión a insuficiencia renal en etapa terminal y supervivencia reducida. La nefropatía diabética es una enfermedad renal crónica y es una complicación macrovascular mayor de la diabetes mellitus. Es un síndrome clínico que se caracteriza por la persistencia de excreción de albúmina de orina de más de 300 miligramos por 24 horas, con disminución de la tasa de filtrado glomerular de 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Se evalúa con la presencia de retinopatía diabética y la ausencia clínica o de laboratorio de evidencia de otra enfermedad del riñón o del tracto renal. También se caracteriza por una disfunción de los riñones, en donde hay un descenso en la filtración glomerular, cambios estructurales o datos bioquímicos de daño renal. La creatinina sérica está elevada y esta tiene que persistir por 3 meses como mínimo para que tener el diagnóstico de nefropatía diabética. La tasa de filtración glomerular, o TFG, es la manera con que se mide la filtración glomerular y es el volumen de fluido filtrado por unidad de tiempo desde los capilares glomerulares renales hacia el interior de la cápsula de Bowman. Y esta se mide por mililitros por minuto. Existe en el riñón hipertrofia glomerular, proteinuria, fibrosis renal con pérdida de la función renal causada por altas concentraciones de glucosa. También existen cambios estructurales que incluyen el engrosamiento progresivo de la membrana basal glomerular, expansión de la matriz mesangial, hiperfiltración glomerular, fibrosis tubulointersticial. Y a pesar del control óptimo de la hiperglucemia, la hipertensión y la dislipidemia siguen aumentando el número de pacientes con nefropatía, a pesar de este control óptimo. Y entonces el escenario clínico es que los pacientes con diabetes mellitus a menudo presentan daño renal establecido y necesitan tratamientos efectivos para reparar y revertir el daño renal, si es que se puede, lo cual es bastante complicado. La Organización Mundial de la Salud estima que a nivel mundial 415 millones de adultos tienen diabetes, lo que aumentará a 642 millones para el 2040. Y la creciente incidencia de diabetes eleva la nefropatía diabética a uno de los problemas de salud pública más importantes del mundo y en particular en nuestro país es un problema muy importante. Actualmente, el tratamiento clínico de la enfermedad renal diabética incluye un control óptimo de la presión arterial y la glucemia y terapias para lograr una reducción de la albuminuria. La Federación Internacional de Diabetes en el 2019 publicó la prevalencia de diabetes y las proyecciones para el año 2030 y 2045 en personas de 20 a 75 años. Y en el mundo se espera que para el 2045 haya un incremento del 51% de la diabetes. Y en América del Norte de un 33%, América del Norte y el Caribe. En América del Sur y Central un 55% de incremento y en África un 143% de incremento. En el 2017 se reportó en México una prevalencia de enfermedad renal crónica del 12.2% y 51.4 muertes por cada 100,000 habitantes. Esto provoca grandes gastos en el sector salud. Por ejemplo, en el 2014, el gasto en salud anual medio por persona para la enfermedad renal crónica se estimó en $8,966 americanos en la Secretaría de Salud y $9,091 americanos en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Los indicadores que se siguen usando para la enfermedad renal por diabetes y la nefropatía diabética o nefropatía diabética son la albuminuria y el filtrado glomerular, que es una medida indirecta de la función renal. La albuminuria se refiere a menos de 30 miligramos en 24 horas. Microalbuminuria de 30 a 299 miligramos por 24 horas. Y macroalbuminuria más de 300 miligramos por 24 horas. Sin embargo, estos biomarcadores clínicos en uso tienen sus limitaciones. Por ejemplo, la tasa de filtración glomerular se calcula usando la creatinina sérica y esta se manifiesta, se altera cuando ya hay un daño renal evidente y varía de acuerdo con la edad, género, masa muscular, metabolismo muscular, peso corporal e ingesta de proteína y de agua. La microalbuminuria tiene una baja sensibilidad y especificidad y no todos los enfermos con nefropatía la presentan. Entonces, existe una necesidad de biomarcadores clínicos sensibles y específicos de disfunción renal en la diabetes. Mogensen, en 1983, describió la historia natural de la enfermedad renal asociada a la diabetes. Y esta se desarrolla alrededor de 25 años, pero este desarrollo es muy variable en tiempo. Y bueno, el inicio de la enfermedad, como lo escribió, es una tasa de filtración glomerular aumentada o normal y puede cursar sin microalbuminuria. Y luego, esta progresa a microalbuminuria, y con el tiempo, esta progresa a nefropatía manifiesta y esta disminución de la tasa de filtración glomerular, lo que con el tiempo provoca enfermedad renal crónica. Claro que todas estas alteraciones también tienen sus modificaciones moleculares en el riñón. Sin embargo, estudios multicéntricos de cohortes han visto que no siempre la evolución en el tiempo se presenta de esta manera. Resulta que hay veces que de un individuo que tiene una TFG aumentada o normal sin microalbuminuria puede pasar a una nefropatía manifiesta en un corto tiempo, o alguien que tiene una nefropatía manifiesta puede regresar a tener microalbuminuria o puede convertirse en un individuo clínicamente normal, o un individuo que tiene microalbuminuria puede también regresar a ser normoalbuminúrico. Entonces, el panorama es mucho más complejo de lo que se ha pensado y se necesitan hacer estudios de cohorte longitudinales y transversales con una caracterización muy fina clínica en la clínica y para poder saber qué biomarcadores se pueden usar en cada etapa. ¿Y qué es un biomarcador? Es una característica biológica, bioquímica, antropométrica, fisiológica, etcétera, objetivamente medible, capaz de identificar procesos fisiológicos o patológicos, o bien una respuesta farmacológica a una intervención terapéutica. Y existen diferentes tipos de biomarcadores relacionados con la enfermedad. Nosotros en particular nos vamos a referir a biomarcadores específicos de la enfermedad, pero existen marcadores de detección de la enfermedad, de etapa de la enfermedad, que predicen respuesta al tratamiento, de eficacia del tratamiento, de monitoreo de cumplimiento del tratamiento, de monitoreo de progresión y recurrencia. Y como ya vimos que la historia natural de la enfermedad se desarrolla mucho antes de la alteración de la tasa de filtración glomerular y de la albuminuria, desde hace como más de 20 años existe mucha investigación en la búsqueda de biomarcadores. Y, por ejemplo, existen biomarcadores individuales que se han reportado, o en conjuntos pequeños, o paneles de biomarcadores. Y con los recientes era de las ómicas, de las ciencias ómicas, pues también ya se han descubierto y reportado biomarcadores proteómicos, metabolómicos, genómicos, de mirnas, microRNAs, y se reporta que existe un gran potencial para los exosomas.
También se han reportado biomarcadores de lesiones renales estructurales y o de disminución de función renal. Se han reportado biomarcadores urinarios, de suero, plasma, y como ya les comenté, los de las ciencias ómicas. En general, en esta diapositiva son biomarcadores relacionados con diabetes tipo 1 y tipo 2. También se han reportado biomarcadores de lesión aguda, y entre ellos están los marcadores de función glomerular, de función tubular, de inflamación renal, de daño tubular. Y este tipo de marcadores nos puede dar un diagnóstico precoz y también una estratificación de riesgo, pero más que eso, nos da una comprensión de los mecanismos fisiopatológicos. Y sin embargo, todos estos marcadores en general no se han usado en la clínica. Es necesario hacer estudios longitudinales para saber cuál va a ser su papel en las decisiones clínicas. También, como ya les comenté, se han reportado biomarcadores metabolómicos. Por ejemplo, en este estudio que se muestra de Van der Kloot, estudian una cohorte de 52 sujetos, y el objetivo es encontrar indicadores tempranos candidatos de cambios patológicos en la nefropatía diabética. Y bueno, ahí se encontraron que el triptófano, la carnitina, la cisteamina, S3-oxidodecanoil, la N-metilguanosina y la metilprotorilglicina son potenciales biomarcadores, pero hay que darle seguimiento a estos metabolitos. Como ya comenté, los biomarcadores tienen limitaciones, y varias de las limitaciones son las siguientes. Existe una incertidumbre en las definiciones de la nefropatía diabética. La naturaleza de esta complicación de la diabetes es heterogénea. Por ejemplo, existen nefrópatas con proteinuria y nefrópatas que no cursan con proteinuria. Y los metabolitos tienen además un control dinámico. Entonces, se requieren más estudios debido a la inconsistente elevación y reducción de algunos de los biomarcadores, y también debido a la heterogeneidad de los métodos que se han usado para descubrirlos y a las diferentes poblaciones de estudio. Por lo anterior, nosotros decidimos buscar biomarcadores de nefropatía diabética en nuestra población, dado que es un problema de salud importante. Y entonces, el objetivo general de nuestro trabajo es identificar nuevos biomarcadores asociados a la nefropatía diabética en una corte de biomarcadores de nefropatía diabética de individuos mexicanos mediante estudios proteómicos y metabolómicos. Entre los objetivos específicos se encuentran investigar las proteínas diferencialmente expresadas en individuos con nefropatía diabética, investigar los metabolitos diferencialmente expresados en individuos con nefropatía diabética, analizar integralmente la información clínica de proteínas y de metabolitos usando el método clasificador de máquinas de vectores de soporte. Bueno, entonces su hipótesis nula es que el metaboloma y el proteoma en plasma y o suero y en orina de los pacientes con nefropatía diabética es igual al de los pacientes que no presentan nefropatía. Y la hipótesis alterna es que el metaboloma y el proteoma en plasma y orina de los pacientes con nefropatía diabética será distinto al de los pacientes que no presentan nefropatía. ¿Y cómo justificamos nuestro estudio? Pues miren, el tratamiento de la nefropatía representa un costo muy elevado para los servicios de salud. Los métodos actuales para diagnosticar la nefropatía diabética no son tan sensibles ni tan específicos para detectar la patología en etapas tempranas. Estudios previos han demostrado mediante proteómica y metabolómica la presencia de biomarcadores tempranos de nefropatía diabética, y no se han identificado potenciales biomarcadores en población mexicana. Y entonces aquí les muestro la metodología que usamos. Y entonces inicialmente se colectan las muestras y se hace la caracterización clínica y bioquímica de la función renal en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Subirán. Y se hace el análisis proteómico que se lleva a cabo en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, y el análisis metabolómico que ya hicimos se llevó a cabo en el Instituto Nacional de Pediatría. Toda esta generación de datos se va a acumular en una base de datos,
y esos datos se van a analizar usando modelos clasificadores de máquinas de vectores de soporte. Los criterios de inclusión para el estudio es que se van a incluir adultos de 30 a 90 años de edad con diabetes tipo 2, con 10 o más años de evolución, con o sin nefropatía, con o sin hipertensión arterial y con hemoglobina glucosilada mayor o menor del 7%. Estos se van a parear con adultos sanos por edad y género, con los casos, con los casos se van a parear, y cuya glucemia en ayuno sea menor de 90 miligramos por decilitro. Son molipémicos, sin nefropatía por ninguna causa. Entre los criterios de exclusión se van a excluir individuos con antecedentes de otras enfermedades, aquí se describen todas, y también los individuos que se deben firmar el consentimiento informado y aquellos que participan en otras investigaciones que puedan afectar los resultados de nuestro estudio. Entre los criterios de eliminación se encuentran el embarazo o el retiro voluntario. Aquí les muestro un diagrama de flujo del estudio, cómo seleccionaron los individuos. Se invitaron 262 individuos al estudio y solo 200 aceptaron participar. Bueno, aquí están las causas por las que ya no participaron. Y de estos se excluyeron 47 porque en todos los datos acumulados faltaban algunos. Entonces solo se quedaron para el estudio 153 para el análisis de SBM, de los cuales 47 eran controles, 68 eran diabéticos sin enfermedad renal asociada a diabetes o nefropatía, 38 con enfermedad renal a la diabetes, asociada a la diabetes. Entonces, se estudiaron covariables clínicas y durante la visita clínica al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Subirán se obtuvieron covariables clínicas que incluyen presión arterial, altura, peso, relación cintura-cadera, además de antecedentes de neuropatía, retinopatía, vasculopatía, así como antecedentes de hipertensión, hiperlipidemia y enfermedad tiroidea. Por otra parte, también se practicaron cuestionarios antropométricos, demográficos y dietéticos. Aquí les muestro las características basales de los sujetos estudiados, de la corte de biomarcadores de nefropatía diabética que generamos. Aquí, como ven, como les comenté, son 153 individuos. En esta columna están los individuos diabéticos sin nefropatía diabética, que son 115, y los individuos en esta columna con nefropatía diabética, que son 38. Entonces, aquí describimos los datos de la información de edad, sexo, hipertensión, obesidad, índice de masa corporal, índice de cintura cadera, presión, glucosas sérica, colesterol, triglicéridos, colesterol HDL, LDL, hemoglobina glucosilada, creatinina, índice creatinina, peso, ácido úrico, albuminuria urinaria. Sí tenemos algunas diferencias, como es de esperarse en la edad, en el sexo, hombres y mujeres, en la hipertensión. Todos estos datos son esperables, nada anormal, en esa cintura cadera, en la presión sistólica, en la hemoglobina glucosilada, el porcentaje de hemoglobina glucosilada, la creatinina sérica, en el ácido úrico y la albuminuria urinaria. También en la tasa de filtración glomerular. Bueno, como vamos a trabajar con el metaboloma, definimos el metaboloma como un conjunto completo de las pequeñas moléculas denominadas metabolitos, tales como intermediarios metabólicos, hormonas, etc., que se pueden encontrar en una célula o organismo, así como una muestra biológica, y estos participan en las reacciones metabólicas y son el producto final de la transcripción de los genes. El análisis metabolómico se llevó a cabo en el Instituto Nacional de Pediatría y se colectó sangre capilar y orina de 24 horas en tarjetas de papel filtro. Se midieron 11 aminoácidos, carnitina libre y 30 carnitinas. Se realizó el estudio de cromatografía líquida y de ionización por electropulverización, espectrometría de masas, LCMS, con un espectrómetro de masas en tándem. Y bueno, todos los procedimientos para la preparación de muestras y el análisis LCMS se realizaron con un kit no derivatizado neobase. Los datos finos de este estudio se encuentran en la publicación de Ibarra González Isabel en el 2018, este artículo,
Y bueno, encontramos que en la inclusión de la metabolómica en el análisis de la nefropatía diabética aumentó la capacidad predictiva informativa. Y el papel de estos metabolitos como biomarcadores de nefropatía diabética queda por estudiar y confirmar en cortes independientes de seguimiento longitudinal y de replicación. Y bueno, en los modelos clínicos y metabolómicos que se generaron, encontramos que existe una disminución de la tasa de filtración glomerular calculada que se asoció con el índice de masa corporal, el ácido úrico y niveles de tetradestilnoilcarnitina, que es la CH2. Por otra parte, la albuminuria se asoció con años de duración de la diabetes tipo 2, la hemoglobina glucosilada, el ácido úrico, la creatinina, la ingesta proteica y con niveles séricos de carnitina libre, con niveles séricos de C10-2 y con niveles séricos de 3-hidroxitetradecaenoilcarnitina en orina. La nefropatía diabética también se asocia con la edad, con la hemoglobina glucosilada, con ácido úrico, con masa corporal, con carnitina libre sérica, con C10-2 y con acetilnoilcarnitina, C8-1, y así como la C12-1 urinario. Paralelamente también estudiamos el proteoma, que es un grupo completo de proteínas elaboradas por un organismo. Y pues es pertinente mencionar que el proteoma celular es la totalidad de proteínas expresadas en una célula particular bajo condiciones de medio ambiente y etapas de desarrollo específica. Y básicamente el estudio proteómico pues lo dividimos como en dos pasos. El primero fue el análisis sérico de proteínas diferenciantes expresadas en dos grupos de diabéticos clínicamente extremos, diabéticos sin nefropatía y diabéticos con nefropatía. Se estudiaron solamente 8 individuos y en cada grupo, y se separaron las proteínas en geles de polietilenina en 2 dimensiones con detección por fluorescencia, el LASH. También se realizaron tensiones de Kumasi, y el análisis del programa se hizo con Image Master 2D Platinum. Se analizaron las proteínas diferenciales por espectrometría de masas y los resultados derivados de la espectrometría de masas se procesaron en el software Protein Plot, que realizó en la base de datos de SwiftProt en humanos. Ya en el paso 2 del estudio proteómico, de 15 proteínas diferenciadas en los grupos de diabéticos con nefropatía y sin nefropatía, seleccionamos 2 para el estudio de validación. Y este estudio de validación de estas 9 proteínas se realizó en 200 individuos que pertenecen a la corte de biomarcadores de nefropatía diabética que ya les mostré. No les digo de qué proteína se trata porque probablemente toda esta información se va a patentar. La tecnología que se usó para el análisis de validación de estas 9 proteínas en los 200 individuos fue el ELISA Multiplex de Luminex MAP, y el análisis estadístico se realizó con el software R-Core Team 2020. En los últimos años se han utilizado muchos métodos de clasificación que analizan múltiples variables para la construcción de modelos de diagnósticos de alta precisión. Dentro de ellos están los modelos clasificadores, y en esta investigación usamos el método de máquinas director de soporte, SDM en inglés, y en este estudio usamos máquina de soporte vectorial con kernel lineal, y esto lo hicimos en la búsqueda de encontrar mejores modelos capaces de detectar la nefropatía diabética con una mayor precisión. Y entonces, como ya vimos, exploramos diferentes modelos de clasificación que incluyen características clínicas, bioquímicas, así como metabolitos y proteínas. Y básicamente lo que queríamos hacer es esto: separar, diferenciar, discriminar entre pacientes nefrópatas y no nefrópatas. Entonces, aquí les muestro la estrategia de selección de los modelos en este diagrama cartoon. Y entonces, nosotros tenemos información clínica, información de proteínas séricas, información metabolómica que consiste en información del metaboloma del suero, de la orina y los radios de metabolitos. Entonces, analizaron con esta SBM, tanto de manera independiente,
como en combinación de 2 o como en combinación de 3. Y entonces con esta Support Vector Machine, lo que nos hace es separar entre dos clases, dos grupos, que en este caso serían los nefrópatas, diabéticos nefrópatas, contra todos los demás. Y para lo cual se hacen dos grupos, uno de entrenamiento y otro de validación, que nos ayudan a seleccionar las variables. Y así, de esta manera llegamos a seleccionar y a desarrollar modelos. Ya teniendo los modelos, nosotros tenemos que elegir cuáles son los mejores modelos. Los mejores modelos son los que tienen un bajo costo y una alta precisión. Aquí vemos un resumen de una tabla, donde tenemos muchas tablas y muchos resúmenes. Y vemos el resumen de la tabla donde podemos ver que encontramos modelos con una sensibilidad, especificidad y precisión del 100%, sin errores. Y cuando tienen estos son los modelos, cuando tienen S que son séricos, cuando tienen U que son urinarios, y pues, cuando tienen los dos que tienen, se analizan las dos variables en el mismo modelo. La C1 y la C2 son las variables clínicas, pero hay una diferencia porque se calculó, entre ellas se calcula la tasa de filtración glomerular usando diferentes fórmulas, la CKD-EPI y la MDRD. Y en una no se toma en cuenta la variable de orina. Entonces, aquí podemos ver que la precisión de los modelos séricos, como pueden ver, es del 100%. Y bueno, entre los resultados que tenemos importantes, desarrollamos 66 modelos de diagnóstico en orina y suero para nefropatía diabética con SBM, utilizando datos clínicos, metabólicos y de proteínas en una corte mexicana. Varios de los modelos generados en suero y en orina tienen un mejor rendimiento que los biomarcadores que se utilizan actualmente en la práctica clínica. En particular, los modelos séricos pueden tener un mejor desempeño en la práctica médica porque no requieren determinaciones de orina que se ha demostrado tienen una gran variabilidad. Y los modelos séricos desarrollados serán importantes para el diagnóstico de la nefropatía diabética en los individuos que no desarrollan albuminuria. Entonces tenemos que en los criterios clásicos en la población estudiada, la sensibilidad es del 88.23%, la especificidad es del 99.04% y la precisión diagnóstica es del 93.24%. Y en cambio, usando diferentes modelos de SBM, podemos predecir la nefropatía diabética con una sensibilidad del 100%, con una especificidad del 100% y una precisión del 100% sin error para detectarla. Nosotros proponemos analizar un modelo sérico que tiene entre los parámetros clínicos la cintura y cadera, el peso en kilogramos, el ácido úrico, la presencia de hipertensión, y en el suero se analizarán 3 proteínas y 5 metabolismos, y este modelo tiene una sensibilidad y especificidad y precisión del 100% sin error para detectar la nefropatía diabética. Entre las perspectivas que tenemos es hacer un estudio de validación en la población mexicana, en un grupo independiente en otra institución, y también hacer un estudio de seguimiento. Este ya se está llevando a cabo en la Corte de Estudio de Biomarcadores Tempranos de Nefropatía Diabética en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de Nutrición Salvador Subirán. El estudio de validación se llevará a cabo en PMS Picacho. Y adicionalmente, con nuestros nuevos colaboradores del CITETEC en Querétaro, vamos a desarrollar un kit diagnóstico que incluye el modelo sérico propuesto. Esto permitirá ofrecer a los pacientes de nefropatía diabética un tratamiento adecuado de manera precoz y evitar de manera posible el daño renal. Estos 3 puntos ya tenemos financiamientos para llevar a cabo en los estudios. Nos dieron, CONACYT nos va a financiar estos estudios. Y también es importante explorar si los modelos generados son válidos en otras poblaciones, como en poblaciones latinas, indígenas y caucásicas. Quiero agradecer a todas las personas que han participado en este estudio.
su colaboración, en especial también a los estudiantes. Y en este estudio han participado 4 instituciones: el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Subirán, el Instituto Nacional de Pediatría, nuestro Instituto Nacional de Medicina Genómica y el Hospital Juárez de México, quienes fueron los primeros que empezaron la colaboración para este trabajo. En particular, los investigadores, la doctora Ivette Cruz Bautista, el doctor Carlos Aguilar Salinas, el doctor Omar Bello Chaboya, también en especial al doctor Cristóbal Fresno Rodríguez, el que ha trabajado en el análisis de los datos, y también al químico Clemente Mesa Coria, que en paz descanse, quien fue uno de los pioneros en este estudio. Muchas gracias.